cómo les va a afectar, ¿no?, a los médicos esta restitución de ganancias. El tema, la verdad que es muy serio, porque desde el comienzo que los médicos y las médicas, todos trabajadores, han tenido un achatamiento salarial en los últimos más de una década, eh, y que el salario no es ganancia, esto es una Ujú. base de todo trabajador. El impuesto a las ganancias, en nuestra lucha por ir recomponiendo nuestro salario, tratando de que el trabajador médico empiece a tener, pase a tener un salario que sea en relación de dependencia, cuando en muchos trabajos, tanto en lo privado como en lo estatal, hay muchos trabajadores que no están en blanco en relación de dependencia, y luchamos para que pase a ser en blanco, que deje de tener un pluriempleo. El impuesto a las ganancias va a aumentar todo el trabajo en negro, va a hacer que la población se perjudique, porque como los salarios son bajos, los médicos cubren todo ese nivel de guardias que están descubiertas, porque no hay pediatras, no hay clínicos, no hay guardias cubiertas en terapias intensivas neonatales, en terapias intensivas de clínica médica. Entonces, para tener un mayor ingreso, poder cubrir ese salario bajo e indigno que tienen, cubren guardias. Pero si para trabajar más, tener un ingreso, después el impuesto a las ganancias se lo va a quitar de las manos del bolsillo, va a dejar de hacer también esas coberturas de guardia, que en realidad son guardias que están descubiertas. Entonces el que va también a estar perjudicado es no solo el trabajador médico y médica, sino la población, que ya ve que va a instituciones donde las guardias están descubiertas. Y Marcelo, ustedes ahora presentaron un amparo entonces contra esta restitución del impuesto a las ganancias, ¿no? Exactamente. Ante esta situación, que del vamos Ujú. es ilegal, es inconstitucional, porque no pasó por las dos cámaras, no pasó por el área de senadores y por el área de diputados, y además eh, tampoco es al 100% de los trabajadores, porque el sector de petroleros, que me parece muy bien, Ujú. respetar a cada uno como quiere defender su territorio, y el trabajador petrolero no se le aplica a ellos. Entonces, en este sentido, nosotros presentamos el amparo para que al trabajador de los médicos y médicas esto no se le aplique, porque lo consideramos que no es ilegal y que hay que respetarle esto, más a un trabajador que, siendo al que se lo categoriza, entre comillas, esencial. Claro. Y de esencial, la verdad, que estratégicamente la política no lo considera para nada, después de la pandemia, después del brote de dengue, después de todo lo que está pasando, y cómo el único que realmente saca la salud adelante es el trabajador, porque las estrategias de salud para nada lo demuestran. En función de todo esto, consideramos que para nada esto es un reconocimiento al trabajo de los profesionales médicos y médicas. Realmente es un castigo. Entonces, Ujú. esto realmente tiene que ser catalogado como debe ser, y no aplicársele el impuesto a las ganancias. A esto ya sabemos que se está sumando otro montón de Ujú. trabajadores, y los Mm. felicitamos, como son los bancarios, como son otros sectores de trabajadores, porque realmente el salario no es una ganancia, es el reconocimiento a lo que se hace dignamente, y por eso se reconoce y se paga como debe ser. Marcelo, se habla mucho de que el médico en Argentina no está bien Ujú. pagado. ¿Cómo hace un médico hoy en día para llegar como mínimo a este 1.800.000? ¿Hay mucho pluriempleo? ¿Cómo es el día a día de un médico? Y es muy buena esta pregunta, porque para que el ciudadano, la población en general lo entienda, creo que ya con tanto que estamos hablando lo está entendiendo. Pero el trabajador médico y el trabajador médica, la trabajadora médica, tiene salarios que realmente en promedio están muy cerca del salario mínimo, para no Ujú. entrar en el límite de la pobreza, que es de Mm, 851.000 pesos. sí. Ujú. Entonces, en promedio, como son cargos de 36 horas semanales, está ganando entre 800.000 y 1.000.000 de pesos como salario,
salario en blanco o la gran mayoría como salarios en negro. Y en este salario, como es un salario que no es digno, además con todo lo que tiene de gastos para poder hacer cursos de capacitación, todo lo que tiene que hacer un Y la profesional, responsabilidad, doctor. y la responsabilidad que tiene, exactamente, porque después cuando cualquier cosa tiene que llevar adelante o asumir la responsabilidad de lo que tiene que hacer, después el que tiene que asumirla es el médico o la médica. Esto le obliga a tener que tener seguramente 2, 3 o 4 empleos. Claro. Y nosotros, por eso es nuestra lucha para decir, la recomposición salarial, no mejorar el salario, la recomposición salarial es, como decimos siempre y como se dijo ya desde hace años, si la nafta, un litro de nafta tiene que ser de $1, nuestro salario tendría que ser no lo que tenemos ahora como salario. En este momento estamos teniendo salarios y el pago de la guardia que es realmente un 40% de lo que tendríamos que ganar si lo retrotrayéramos a 12 o 14 años atrás. Claro. Así fue el achatamiento salarial. Entonces, o sea que no es un pedido de algo que es ficticio, que es imaginario. Entonces, este achatamiento salarial, para volver a tener trabajadores médicos y médicas que vuelvan a tener pertenencia en un lugar de trabajo, que sigan trabajando en un solo lugar, que el paciente que vaya y pida turno no tenga que pedir con 3 meses o 4 meses un turno y que cuando llega al lugar de trabajo no encuentre que el médico que tenía el turno ya no está más, que ya se fue, que renunció, que dejó el trabajo o que por maltrato laboral o por lo que sea se retiró o hasta dejó el empleo o se fue al exterior. Entonces, estas cosas que por lo que luchamos nosotros como sindicato, recomponer el salario, tener pertenencia, tener trabajadores que se preocupan por la institución donde trabajan, sea del Estado o sea privada, esto es lo que nosotros decimos. Realmente, fíjense que hay lugares, ejemplos concretos, municipio de Pilar en Buenos Aires. Un médico tiene un básico de 155.000 pesos básico y después agregados de adicionales no remunerativos que hace que se jubile con jubilaciones no llegan a 200.000 pesos. Entonces hay médicos de municipios que jubilándose siguen trabajando hasta los 70, 75 años porque con esa jubilación no pueden vivir. El que quiera que siga siendo médico y trabaje es una decisión personal, pero que lo tenga que hacer por los malos salarios, la verdad que es algo que indigna a la profesión médica, es histórico.